Y ahora entonces pasamos inmediatamente al último de nuestros conferencistas, y que viene a ser ya la conferencia final del Congreso. Me corresponde entonces presentarles al profesor Esteban Litkoe, quien es doctor en filosofía e investigador independiente del CONICET. Asimismo, es docente de la Universidad de Buenos Aires y miembro asociado de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos. Sus investigaciones se centran en la filosofía de la historia y la hermenéutica. Ha publicado diversos artículos relacionados con las temáticas en revistas académicas argentinas y del exterior. Es coautor también, junto con Luis Rossi, de Historia y Comunidad en la Analítica Existenciaria de Martin Heidegger. La conferencia que nos ofrecerá el profesor Litkoe se titula Pedagogía para la existencia entre 1927 y 1930. Gracias, Felipe. Gracias a la CIE de Chile por darme el espacio para esta charla. Bueno, una situación así complicada, cierre de congreso virtual. No sé, si, Felipe, si te puedo pedir compartir, ser ya no me acuerdo, coadministrador para habilitar la pantalla. Listo. Ahí está. Te agradezco. Así comparto un archivo. A ver si... Igual me resulta bastante incómodo ver de a dos hojas. Ahí está. Listo. Y voy a ampliarlo. Disculpen. Creo que ahí se va a ver mejor. No es mucho, pero bueno. Bueno, como decía Felipe, el tema es la pedagogía entre 1927 y 1930. Es un tema menor, o podríamos decir menor, está en el marco de un trabajo más amplio, es el problema del mundo y de historia de Heidegger en el pasaje, digamos, de 1927 a 1933. Donde sí hay la pedagogía, bueno, cuando Heidegger se hace rector, va a tener un lugar más importante. Leo, Heidegger fue inicialmente reconocido como un gran educador antes que como un autor de libros. De ello dan testimonio las elogiosas palabras que tienen algunos de sus discípulos, como Hannah Arendt y Gadamer. Sus preocupaciones pedagógicas no se limitaron al modo en que se debía enseñar la filosofía, sino al rol que debía tomar esta disciplina en la universidad. En sus cursos de posguerra expresaba su insatisfacción por la reforma educativa llevada a cabo por la República de Weimar. En su opinión, hacía falta toda una generación para que la República estuviera suficientemente madura para llevar a cabo una verdadera reforma, y en su lugar reivindicaba el valor de la vieja Bildung, ¿no? De la vieja formación, por defender el rol central que tenía que cumplir la filosofía en la educación. En tanto ciencia originaria, la filosofía tenía que procurar la renovación de la universidad a través del renacimiento de la genuina conciencia científica y la trama de la vida. En las demás publicaciones que median entre este curso hasta su traslado a Friburgo en 1928, sus pocas intervenciones pedagógicas quedan totalmente opacadas frente a sus impactantes tesis ontológicas. Recién a partir de 1928 vuelven a aparecer las intervenciones sobre la temática, llegando estas a su apogeo en el discurso del rectorado del 33, en el modo en que propone una universidad dirigida por una filosofía que actúa more platónico como una ciencia real y soberana. Sommer justamente pone de manifiesto el carácter platónico del programa universitario de su gestión como rector, manifestado en su discurso de Asunción, cartas privadas y sus análisis filosóficos de la década del 30, en donde se pone de manifiesto la importancia del maestro
en la República de Platón, ¿no? En el libro 7, en la alegoría de la caverna. El objetivo del presente artículo, de la presente conferencia, consiste en indagar el desarrollo de la cuestión pedagógica entre el 28 y el 30. Para lograrlo, compararemos, en primer lugar, las consideraciones pedagógicas de este periodo con sus textos previos, fundamentalmente el Ser y Tiempo. Coincidimos con Hermann Traut en que tras la publicación de Ser y Tiempo hay un cambio radical en lo que a esta perspectiva se refiere. Consideramos que este se debe a la reconsideración de la relación entre la visión del mundo y la filosofía, basada en el giro ontológico que se propone al final del curso de la lógica del 28. Disculpen. Asimismo, quisiéramos matizar los planteos de Sommer y sostener que, paradójicamente, la raíz de este programa platónico no se encuentra en Platón. Para ponerlo de manifiesto, tomaremos como eje de nuestro análisis las diversas lecturas que Heidegger fue realizando en este periodo de la alegoría de la caverna platónica previas al texto del 31, a la doctrina platónica de la verdad. Aunque la pedagogía no es de ninguna manera uno de los ejes temáticos de Ser y Tiempo, coincidimos con Hermann Traut en que pese a todo Heidegger estaba interesado por dicha temática. Una muestra de ello la encontramos en la reivindicación a la figura del conde de York. Tradicionalmente se destacan los aspectos ontológicos de la discusión de York con Dilthey, por reprocharle haber desdibujado la diferencia ontológica existente entre la historia y las ciencias naturales. Esta caracterización, sin embargo, pasa por alto que la filosofía tiene para ambos, ¿no? Para Dilthey y York, un objetivo moral y pedagógico. Solo teniendo en mente la importancia de la pedagogía en estos autores, resulta pertinente la larga cita que Heidegger recoge al respecto y que también había utilizado 3 años antes en su conferencia, o sea, en el 24, en su conferencia a la Sociedad de Teólogos de Marburgo, con el concepto, que es el concepto de tiempo, ¿no? Cito la larga cita, ¿no? Que está en los dos textos, textual, igual. La separación de la filosofía sistemática y la exposición histórica es esencialmente inexacta. El poder hacerse práctica es en rigor la verdadera justificación de toda ciencia, pero la praxis matemática no es la única. La finalidad práctica de nuestro punto de vista es la pedagógica, es el más amplio y profundo sentido en el más amplio y profundo sentido de la palabra. Ella es el alma de toda verdadera filosofía y la verdad de Platón y Aristóteles. Llama la atención que la única referencia a la pedagogía que se hace en Ser y Tiempo quede capsulado en una cita sin incorporarle comentario o aclaración alguna, algo que hubiera sido esperable de Heidegger, ¿no? Que siempre aclara, ¿no?, las citas o los contextos o referencias. Me atrevo a conjeturar que ello se debe a que su modo de concebir a la filosofía de aquel entonces como capacidad constitutiva del ser humano y antihistórica le impediría incorporar los planteos de York a su reflexión filosófica. Estos dos planteos vuelven superflua a la reflexión pedagógica en general y a la figura del maestro en particular, porque el ser humano en tanto tal se encuentra en condiciones de hacer filosofía. Con respecto al carácter constitutivo de filosofar, es cierto que en Ser y Tiempo Heidegger no habla del filosofar en general, pero en la medida en que preguntarse acerca del ser es lo propio que debe preguntarse la filosofía y esta pregunta es constitutiva del Dasein, es posible concluir que en Ser y Tiempo ser hombre significa ya filosofar, como dirá posteriormente. En cuanto a afirmar, y ya me veo lo de la charla de esta mañana, ¿no? Con esto del Dasein y ser hombre. En cuanto a afirmar el carácter antihistórico del pensar filosófico, puede resultar prima facie desconcertante, especialmente teniendo en cuenta que el filósofo reconoce la trascendentalidad de la historicidad del Dasein y le dedica todo el capítulo 5 de Ser y Tiempo. Sin embargo, una cosa es hacer filosofía de la historia y otra es sostener el carácter constitutivamente histórico del filósofo. En el parágrafo 6 de Ser y Tiempo, Heidegger presenta la tradición como aquello en lo que el Dasein cae y que encubre lo que transmite. De ahí que recomiende su destrucción, esto es, deshacerse de los contenidos producidos por ella.
A su vez, los templos de ánimo nos permiten descubrir nuestra situación fáctica. Sin embargo, en esta obra, el temple de ánimo fundamental en el desarrollo de la filosofía es la angustia, independientemente del momento histórico en que se encuentra el Dasein. A estos dos puntos, que vuelven redundante a la figura del maestro, deberíamos incorporarle también el carácter individualista del ser y tiempo, mencionado más arriba, que socava la posibilidad del maestro. Aunque en el análisis de la solicitud de ser y tiempo Heidegger proponga un modo anticipativo o liberador, hay una ruptura del vínculo con los demás, vinculado, mal redactado, con la angustia y el llamado de la conciencia a volverse a la muerte propia. No es un tercero quien insta al Dasein impropio al volverse hacia la muerte, sino el sí mismo propio. En síntesis, esta estructura impide la posibilidad de un proceso de enseñanza, así como la existencia de la figura del maestro. No hay referencias a la alegoría de la caverna en Ser y Tiempo, pero sí en el parágrafo 34 de los conceptos fundamentales de la filosofía antigua y el parágrafo 20b de los problemas fundamentales de la filosofía. En ninguno de ellos se hace mención a la figura del educador. Hay una breve alusión a esta alegoría, también realizada en el parágrafo 22, que se prescinde del educador al insinuar que la salida parecería ser una por cuenta del encerrado, ¿no? Dice en los problemas fundamentales. La liberación de la caverna del que vive en ella atado y su dirigirse a la luz no es más que el volverse desde el olvido al recuerdo de lo anterior, en donde se encuentra incluido lo que hace posible la comprensión del mismo. Bueno, metodología y la enseñanza universitaria de la filosofía. A partir de 1928, Heidegger modifica la agenda presente en Ser y Tiempo. Sin ser exhaustivos, señalemos que pierden peso las temáticas asociadas al pasaje de la impropiedad a la propiedad y su consecuente aislamiento, para adquirir relevancia a otras problemáticas más comunitarias. Dentro de este marco, el filósofo retoma sus reflexiones personales acerca de la pedagogía, manteniendo su posición crítica de 1919 acerca de la educación universitaria en Alemania. Sus denuncias son encuadrables dentro de las asociadas al mandarín alemán, según la expresión de Ringer, aunque con sus propios matices. Los ataques de Heidegger no apuntaban tanto contra la masificación universitaria como contra las consecuencias de una gestión de corte cientificista. En su opinión, la ciencia padecía una triple crisis. La crisis consistía en la impotencia de transmitir el contenido de ser a los individuos, ocultada gracias a la especialización, ¿no? Esto es introducción a la filosofía. La segunda era su incapacidad de proporcionar una alternativa efectiva a aquellas convicciones últimas concernientes a la formación y a la existencia que todavía determinan ampliamente la vida del siglo XIX. Por último, la ciencia era constitutivamente incapaz de tratarse a sí misma desde su discurso científico para entender los motivos de su crisis. Si la universidad es administrada siguiendo pautas científicas, es de esperar consecuentemente que ésta también se encuentre en una situación crítica. En sus conferencias ¿Qué es la metafísica? E Introducción a los estudios académicos del 29, Heidegger denuncia que este tipo de gestión había convertido las universidades en escuelas técnicas, no la Fachschulen, al separarse en distintas especialidades y perder así el suelo común y la comunidad que solían poseer. De hecho, cito, esta multiplicidad de disciplinas desmembradas solo consigue mantenerse unida actualmente mediante la organización técnica de universidades y facultades y conserva un sentido unificado gracias a la finalidad práctica de las disciplinas. Frente a esto, el arraigo de las ciencias, en lo que constituye su fondo esencial, ha perecido por completo. Heidegger mantiene su posición acerca de que la gestión universitaria debe basarse en la filosofía, pues solo ella puede proporcionar a las ciencias el fondo esencial que le aportan su arraigo. A su vez, la filosofía debía dejar de amoldarse a los requerimientos curriculares de la nueva currícula, valga la redundancia. En su curso de lógica del 28, advertía que los planes de estudios de esta disciplina descomponían las cuestiones originalmente filosóficas, las desarraigaban, las rearmaban,
a fin de convertirla en una asignatura manejable para que cualquiera la pudiera aprender y repetir, quitándole así su carácter verdaderamente filosófico. De este modo, los cursos se volvían estériles y alejaban a sus alumnos. Frente al dilema entre una enseñanza sistemática o un acercamiento histórico, el filósofo proponía una solución dialéctica que nos remite a los planteos de York recogidos en Ser y Tiempo. Hay definición historiográfica del concepto de filosofía, y junto con ella un concepto que se pueda llamar sistemático. No hay una definición, y junto con ella debí sacar el no, que se pueda llamar sistemático y viceversa. Más bien se precisa de una determinación histórica. La caracterización historiográfica está muerta si no es sistemática, y la sistemática vacía si no es historiográfica. Disculpen. En estas consideraciones iniciales del curso de lógica, siguen primando el aspecto sistemático por sobre lo histórico. Heidegger contrapone el llevar a cabo una filosofía viva al abordaje histórico de la disciplina, comparándola con la diferencia existente entre el pasear por la orilla del río y echarse a nadar. En este contexto, insta a hacer surgir en el oyente la chispa que permita hacer crecer en él una luz que ya nunca puede apagarse en su Dasein. Y acá hay otra definición de Dasein, ¿no? Esta chispa era el producto de un proceso de maduración interno que permitía a los estudiantes que los estudiantes fueran arrebatados del preguntar filosófico. En esta pregunta, el pasado dejaba de ser considerado como un objeto de estudio y en su lugar era una instancia con la cual entablar un diálogo. Si bien por aquella época comienza a aparecer la figura del educador en los textos del 28, su aparición no parece vincularse con el proyecto platónico. En los principios metafísicos de la lógica, la alegoría de la caverna es tratada una sola vez para referirse a la relación entre el ser y el bien. Las otras menciones de Platón están asociadas con la relación entre el ser y el tiempo, la relación entre teoría y praxis, y la verdad como desocultamiento. En su introducción a la filosofía, Heidegger no hace referencia a la alegoría de la caverna. A su vez hay pocas y breves referencias a Platón, refiriéndose, ¿cuánta referencia?, a la cuestión de la verdad y a la existente entre teoría y praxis. En su introducción al estudio académico del 29, Heidegger vuelve a presentar a la alegoría de la caverna en el marco de la indagación de la esencia del comportamiento teórico, con el objeto de sostener que la teoría no se opone a la praxis, sino que es su manifestación más importante. Adelantándose al problema de la doble verdad que desarrollará durante la década del 30, Heidegger establece una analogía entre el proceso de liberación del prisionero y el conocimiento de las cosas. Así como la liberación no surge del despliegue de un conocimiento teórico, sino de la tarea de tomar conciencia de que estamos en la cueva atados, todo comportamiento práctico es descubridor, perteneciendo a esta capacidad a la esencia del ser humano. Consideramos que el maestro se vuelve una figura relevante tras el giro meto-ontológico, a partir del cual Heidegger repiensa el lugar de la filosofía. Si es preciso asociar la irrupción de esta figura con algún filósofo, este indudablemente no será Platón, sino Kant. Para poner de manifiesto las rupturas asociadas al giro mencionado, es preciso que nos retrotraigamos a las indagaciones acerca de la relación entre filosofía, ciencia y visión del mundo al comienzo de los problemas fundamentales de la filosofía, es decir, previo a este giro. Ahí, Heidegger plantea la posibilidad de distinguir entre una filosofía como visión del mundo y una filosofía científica. Rápidamente la rechaza, arguyendo que, aunque la filosofía pueda determinar al Dasein, que al Dasein le pertenece la visión del mundo, no le corresponde a ella desarrollarla. En efecto, su elaboración presupone un tratamiento del ente, pero la filosofía debe abocarse a la comprensión del ser. Durante este análisis, Heidegger relativiza la posibilidad de comparar esta propuesta de diferenciación con la que realiza Kant entre filosofía en sentido cosmopolita y en sentido escolar. Si bien reconoce que Kant hace una distinción análoga en la filosofía, sobre cuya base le asigna un lugar central en su pensamiento a la cuestión del fin y los límites del ser humano, la filosofía en sentido mundano no busca construir una visión del mundo.
Heidegger cierra esta comparación sosteniendo que Kant no articula ambos conceptos de filosofía. La filosofía en sentido mundano tiene para Kant exactamente el mismo carácter metodológico que la filosofía en el sentido académico, excepto que, por razones que no discutiremos aquí con mayor detalle, Kant no ve la conexión entre las dos. Para ser más precisos, no ve la base para establecer ambos conceptos sobre un fundamento original común. El giro metodológico propone incorporar al ente en su totalidad como ámbito de incumbencia de la ontología fundamental. Este giro lleva a reconsiderar la relación entre ambos tipos de saberes, el científico y el filosófico. En su análisis sobre la arquitectónica de la razón pura, Heidegger caracteriza el saber escolar como un saber técnico y pasivamente adquirido que carece de toda finalidad viva. Las diversas disciplinas científicas y algunas ramas de la filosofía, como la lógica, asociadas a los que Kant denomina artesanos de la razón, son representativos de este tipo de saber. Por otra parte, se encuentra el saber del mundo, surgido de la experiencia de la vida, y está dirigido a la existencia. A este último grupo, en el que se encuentran los filósofos, Kant lo denomina maestro como ideal, es decir, maestro en aquello que es esencial para todo hombre en su existir. A diferencia de lo que sucedía en los problemas fundamentales de la filosofía, donde ambos tipos de saberes carecían de conexión, a partir de la introducción a la filosofía, Heidegger sostiene que el mundo existencial es más original que el concepto cosmológico. Y es a este significado existencial de la palabra mundo al que nos referimos con nuestra expresión visión de mundo, aun cuando esta expresión incluye el significado cosmológico, y ello no accidentalmente, sino porque el concepto existencial abarca también la naturaleza y el mundo. Pues entre los conceptos de mundo, el existencial no es el más estrecho, sino el más amplio y el más original. El vínculo entre este concepto de mundo como saber mundano conduce a priorizar el saber existencial por sobre el escolar. Teniendo en cuenta que Heidegger concluyó la sección anterior a la que nos incumbe, argumentando a favor de la tradicional Bildung contra la reforma universitaria, es factible sostener que Heidegger está retomando los planteos del maestro en el ideal para encarnarlos a favor de su posición a favor de la Bildung. La metaontología también afecta la relación entre la filosofía y la visión del mundo. Ya no se trata de establecer si la filosofía configura una visión del mundo, sino de poner de manifiesto el carácter constitutivamente situado de la filosofía en una visión del mundo particular. Filosofar, en tanto que unidad de la problemática del ser y la problemática del mundo, en tanto que trascender expreso, sucede solamente sobre la base de la visión del mundo que hemos llamado posicionamiento. Es decir, sobre la base de un expreso haberse la existencia. Introducción a la filosofía también comienza planteando la tensión dilemática de enseñar a la filosofía desde una perspectiva histórica que aleje al estudiante o encender la chispa filosófica que está entre nosotros. Sin embargo, en este caso el carácter constitutivamente filosófico del ser humano es matizado por el carácter trascendental de la facticidad, que lleva a destacar la situación desde donde se filosofa de un modo más radical a como fue hecho en Ser y Tiempo. En la medida en que la filosofía está enraizada en una visión de mundo determinada, resulta imposible que uno pueda adentrarse en la filosofía. Es el maestro quien debe incorporar al alumno en un lugar histórico particular. Es una cita larga. Pero este salto del filosofar a la trascendencia desde la propia base de esta, dejándola suceder, es necesariamente un salto a la propia historicidad. Cuando de forma más histórica y original obtiene o cobra la existencia filosofante su propia trascendencia concreta, en tanto más esencial se convierte esta existencia. Y esto es lo que la manera vulgar de entender las cosas menos se entiende de la filosofía, a saber que con el desarrollo de esos problemas supremos y más generales que representan el problema del ser y el problema del mundo, no tiene más remedio que producirse a la vez un salto a la concreta situación histórica. En el curso de Introducción a la Filosofía, Heidegger no explica cómo se debe llevar a cabo dicha puesta en el lugar histórico,
Recién en los conceptos fundamentales se va a sostener que esta vía consistía en despertar el temple de ánimo fundamental para filosofar. A partir de 1929, Heidegger deja de caracterizar a los temples de ánimos en términos negativos, como una suerte de reducción, a partir del cual se lleva a cabo el momento positivo de la construcción, y se constituye, se constituye en el punto de partida positivo del filósofo. Así, cito, la filosofía sucede en cada caso en un temple de ánimo fundamental. El concebir filosófico se fundamenta en un ser arrebatado, y este en un temple de ánimo fundamental. El temple de ánimo debe determinar la situación en que se está viviendo, y consecuentemente el filósofo debe determinar la situación en que se está viviendo, y consecuentemente el temple de ánimo despertar. Cito, el filosofar, por el contrario, solo puede conducir hasta el borde, siempre se queda en lo penúltimo, pero incluso hasta allí solo puede conducir realmente si realmente se adelanta hasta esto penúltimo. De este modo comprende su provisionalidad y finitud. Es decir, comprende que no puede aplicarse vacía y decorosamente a diversas investigaciones, que tal vez sean correctas para confiar el resto al buen Dios y a la casualidad. El resto, es decir, lo esencial. Conducir realmente hasta el borde de las posibilidades y disponer previamente la posibilidad y el camino respectivo de tal conducción. Bueno, para cerrar, casi en tiempo. Desde sus inicios, Heidegger consideró importante la cuestión de la enseñanza de la filosofía en la universidad. Ya en aquel entonces tenía una posición tomada contra la reforma educativa de posguerra. Sin embargo, nuestro interés no se restringió en recoger referencias sobre la cuestión educativa, sino en determinar el modo en que su tratamiento se fue articulando con otros aspectos de su obra. En ese sentido, nos abocamos a presentar su evolución entre ser y tiempo y el curso de los conceptos fundamentales de la metafísica. Consideramos haber logrado nuestro doble propósito: haber establecido la correlación entre el giro metodológico y la aparición de la figura del maestro, por una parte, y asociar su aparición con la figura de Kant en lugar de la de Platón. Con respecto al primer objetivo, pusimos de manifiesto que aun cuando algunos intérpretes quisieron recoger los componentes pedagógicos de Ser y Tiempo, ahí no se habla de la figura del maestro, ni hay referencias sobre la reforma educativa o la enseñanza de la filosofía. Sostuvimos que un motivo atendible de esta ausencia es el carácter sistemático y antihistórico con el que se caracterizaba la filosofía, que permitía que sus chispas se iniciara por situaciones existenciales particulares. El pasaje de la impropiedad a la propiedad se fundaba en un temple de ánimo fundamental y no situado históricamente como era la angustia, y el llamado de la conciencia conducía a una ruptura con los semejantes. Destacamos, sin embargo, la presencia de las citas del conde de York sobre la pedagogía, como representando que Heidegger mantenía su interés por la educación. Esta cuestión pedagógica se irá volviendo explícita a partir de los principios metafísicos de la lógica. En cuanto al tratamiento de la alegoría de la caverna, observamos que ninguna de sus referencias durante el periodo estudiado lo aborda desde una perspectiva del aprendizaje. En ese sentido, resulta especialmente significativo el vínculo establecido en los problemas fundamentales de la fenomenología entre esta alegoría y la teoría de la reminiscencia de Fedon, centrada en el alma del individuo. En Introducción a la filosofía y la esencia del fundamento, irrumpe la figura del maestro en el ideal, en la articulación entre el saber escolar y el saber cosmopolita. Heidegger recurre a esta figura articuladora de las disciplinas científicas contra la reforma universitaria y a favor de la vieja Biblia. Independientemente de los aspectos particulares de este desarrollo, esta progresión fortalece a tesis como la de Luis Rossi, de que la reflexión pedagógica de Heidegger afín al régimen nacionalsocialista, como también su proyecto programático de una universidad coordinada con dicho Estado, propuestas en su discurso del rectorado del 33, no son un emergente circunstancial para aprovechar el contexto sociopolítico del momento, sino que son antes bien el producto de una larga reflexión sobre esta cuestión. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Gracias por esta conferencia. Te mandamos un aplauso virtual y dejamos, por supuesto, abierta la palabra para observaciones, dudas.
Francisco. Muchas gracias, Esteban, por esta excelente presentación, muy instructiva. Tal vez yo voy a tomar la referencia que haces al trabajo de Rossi al final, y quería saber tu pensamiento acerca de eso. Yo sé que sale un poco del rango, y es una pregunta incómoda hacerla en el marco de los estudios heideggerianos, pero si uno ve que este viraje metodológico que incluye la aparición cada vez más acentuada del maestro, lo persigue tendencialmente, uno ve que las anotaciones, por ejemplo, los cuadernos negros de Heidegger, el año 33, son tal vez las anotaciones más explícitas que tiene acerca de la idea de universidad, por una parte. Y por otra parte también son las anotaciones que están más cerca, tal vez no del conjunto de las ideas que llamamos nacionalsocialismo, pero sí algunas de ellas, ¿no? Como por ejemplo la idea del Führerprinzip, o sea, el principio de obediencia hacia el Führer. Yo quería saber tu parecer al respecto, si puedes darlo. ¿Cuánto te parece que este, este viraje, por decirlo así, en la comprensión de la filosofía como algo que había que poner en situación, explica a la adhesión de Heidegger al nacionalsocialismo? Y por otra parte, ¿qué idea de nacionalsocialismo parece emerger a partir de esa concepción de la tarea de la filosofía en el marco de la formación del pueblo, de la formación espiritual del pueblo? Sí, te voy a pedir disculpas, no voy a poder responderte de todo, porque digo, toda la parte política y la relación de la polis está en otros tratados que todavía no vengo trabajando. Luis lo trabaja bastante más que yo. Yo me aboqué, digamos, a enganchar desde los textos más fenomenológicos y acercarme a él a través del concepto de visión de mundo, y por ese lado, por eso no puedo responderte el tema del Führerprinzip. Me parece importante, y digo, el trabajo tanto de Luis y mío es, bueno, ¿qué se está filosofando, qué se está trabajando para entender este pasaje y el aspecto positivo, ¿no? Así que bueno, lamento no poder responderte, llamamos a Luis y que responda a Luis. Lo que pasa es que tu tesis me parece muy importante, porque si uno persigue la tendencia, llega a un punto de convergencia, que es el año 33. No, es que Es mi una tendencia idea era eso. que uno Es se va, eso. claro, uno va acentuándola, y en el fondo la filosofía, cómo se pone en situación. Bueno, lo tenemos en el Es que discurso. además lo llamativo fue, yo venía trabajando el tema del concepto del mundo y esta filosofía escolar y la cosmopolita, y vas viendo cómo hay una historización. En realidad mi eje de atención era el tema de la historia, ¿no? Y cómo en la introducción a la filosofía empieza a haber como una historización más fuerte, bueno, y la historicidad de los templos de ánimo en conceptos fundamentales. Y fui yendo por ahí y me encuentro con esta figura del maestro en el ideal. Bueno, como decís vos, ¿no? En el 33, el lugar de la universidad, y el lugar del maestro. Y entonces uno relee partes de textos que uno no lee nunca. Quiero decir, las primeras páginas de todos los cursos que da Heidegger. Sí, ¿no? Que sí. nos contextualizan, y ahí aparece toda su discusión acerca de cómo ve la universidad y cómo se ve él mismo enseñando. Eso me llevó a resignificarlo, sí. Yo lo que no tengo muy claro, pero yo creo que parte por decirlo así, la explicación global de por qué Heidegger, bajo cierto aspecto, adhiere al nacionalsocialismo, está también en ese rechazo que tiene acerca de la reforma universitaria de Weimar. Es una buena pregunta, la verdad, digo, ahí está el problema de la discusión interna y externa, ¿no? Hasta dónde tiene que ver con cuestiones internas del desarrollo, ¿no? De la República de Weimar, el cientificismo que está ahí, y los Claro, mandarines haciéndose cargo. exactamente. No, es que me parece que ahí detrás hay una buena pregunta y hay un desarrollo. Además del pasaje, esto que uno habla de la Quere como un gran salto, y hay un pasaje de esta fenomenología a una filosofía más historicista,
que me interesa trabajar y que no la veo muy trabajada. No, me parece excelente, muchas gracias. No, gracias a vos por las preguntas. Gracias, Esteban. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra observación? Me parece que no. No, nada más. Bueno, si no hay más observaciones, si no hay más preguntas, nuevamente le damos un aplauso a Esteban por su conferencia. Muchas gracias, Esteban, por la buena disposición y por estar Gracias con a vos. nosotros también aquí entre los colegas chilenos. Siempre un gusto escucharte. Y damos por terminado entonces con la conferencia de Esteban Lippgoe estas jornadas de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos. Yo por mi parte estoy muy contento porque hubo un rico diálogo. Son instancias importantes no solamente para mantener activo el pensar de Heidegger, sino que también para darle un espacio a la filosofía en temáticas, digamos, y en problemáticas que son fundamentales de discutir hoy en día, ¿no? Yo por lo pronto me despido. No sé si, Francisco, tú tienes algo que decir también como cierre, pero yo por mi parte... Me puedo poner el traje de presidente de la CIE, más que nada para agradecerle primero a todos los expositores, tanto chilenos como argentinos, mexicanos, como fueron las notables exposiciones que tuvimos en el último bloque, agradecer a todos los concurrentes, y la verdad es que me despido con una grata sensación de haber asistido a un congreso que, de acuerdo a las discusiones y a las ponencias, valía la pena asistir incluso de esta forma a distancia, aun cuando no hayamos podido compartir personalmente, y que espero que una vez que pase todo esto y salgamos del círculo de este Día de la Marmota, podamos reencontrarnos en un nuevo congreso, como seguramente tendremos el próximo año. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, las conferencias se van a ir, en su momento, se van a ir difundiendo en la página de la CIE también. Así que ahí van a poder encontrar en caso de que quieran consultarlas nuevamente. Y eso, les damos entonces las gracias a todos, a ustedes. y nos estamos viendo en la próxima. Felicitaciones. Chao, que esté muy bien. Bien, Adiós. muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego.